Que Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a la IE, Inteligencia Espiritual. Porque la vida espiritual no es artificial. Querido pastor, ¿cómo se encuentra? Hola Johnny, yo bien. ¿Usted? Todo bien, gracias Un poco a Dios. enfermo. Hoy día de pronto puede salir contagiado de este podcast. Uy, Pero bueno, así toca. mire para allá mejor entonces. Espero no contagiarlo, pero estoy bien. Gracias a Dios, las chicas, mi esposa y mi hija están de vacaciones, así que están disfrutando de sus vacaciones. ¿Ellas están de vacaciones o usted está de vacaciones? Ella está de vacaciones, pero a veces me pegan las vacaciones a mí. Muy bien. El día de hoy vamos a estar topando temas muy interesantes. Hay mucha gente que nos está consultando por interno algunas preguntitas sobre lo que estamos hablando y creo que eso ha sido muy bueno el poder responderlo conforme a las escrituras. También se están subiendo algunas cápsulas, pastor, a nuestras redes y la gente está viendo esas cápsulas que esa es nuestra intención, ¿no? Compartir la palabra del Señor. Pero el día de hoy vamos a empezar con algo que no mucho se habla, porque siempre escuchamos que se pone en tela de duda, por ejemplo, las escrituras, su veracidad. Pero ¿y qué hay de los fraudes científicos, pastor? ¿Será que por ahí hay algo que se descubrió como un fraude, pero de pronto no es algo que es conocido por todos? Sí, se hizo noticia en Inglaterra más que nada que se había hallado el eslabón perdido. Mm, Todos sabemos que el eslabón perdido es, en la teoría de la evolución, ujú. es el cráneo que falta del mono hasta que llega a formarse a ser hombre. Claro. Dicen que entonces supuestamente se encontró ese eslabón perdido. ¿Y cómo se le llamó el nombre a este hallazgo, supuesto hallazgo? En Inglaterra, un lugar que se llama Piltdown, Ujú. ¿no? Entonces en este lugar encuentran este supuesto hallazgo Sí. y por eso se le da el nombre del hombre de Piltdown, porque es el lugar donde fue encontrado este cráneo, estos huesos, estos retazos de cráneo. Ok, muy bien. Y esto corresponde a una área de estudio de la ciencia que se llama la paleoantropología. ¿Lo pronuncié bien? Vale. ¿Usted qué palabra decir? Tengo que leerlo para poder pronunciar, está muy difícil. Yo también tengo que leerlo, practicarlo, pero lo dije sin equivocarme. Eh, pero cuénteme un poquito más este relato. ¿Quiénes fueron los encargados de este descubrimiento? Sí, en 1912, Ujú. y esto, imagínense que esto tuvo una duración de 40 años, el mundo pensando que ya se había encontrado el eslabón perdido, 40 años creyéndose. desde 1912 hasta 1953. Mm, Un hombre, Charles Downson, ujú. quien junto al eminente paleontólogo Smith Wood, ¿no? Este Charles Downson fue el que encuentra, era un arqueólogo aficionado, Ah, ok. ¿no? Un hombre que estaba trabajando, encontró algo, se puso en contacto con este hombre Charles, y Charles se pone en contacto con Smith, y juntos lanzan la noticia al mundo de que habían encontrado el eslabón perdido. Muy bien. ¿Y cuándo entonces se descubre este fraude, este engaño? 1953, un hombre, Ujú. un dentista de apellido Martson, él descubre porque empieza a hacer análisis de dientes, mandíbulas, etc. Y él saca a la luz, por ejemplo, que la mandíbula correspondía al esqueleto de un orangután, Mm, no de un hombre. Dice que encuentran con esa mandíbula, los retazos que encontraron había un diente. ok. Entonces dice este dentista, esto con el avance de la ciencia se fue comprobando todo esto, ¿no? Ujú. Que no era el diente de un hombre, sino el diente de un mono. También el cráneo, dicen que no era el cráneo de un hombre, sino de un gorila. Sí. Entonces es hecho público, se hizo una noticia en Inglaterra y a nivel del mundo, que este fue un fraude, un gran fraude, patrocinado por este hombre Charles, del que estábamos hablando. Pero ese engaño duró 40 años, muchos hombres, ahí está,
la evolución es real, no es una teoría, la ciencia lo confirma durante 40 años, pero a la luz de la ciencia salió la verdad, que esto era un fraude, ganas de hacerse famoso, no sé, dinero, no sé, pero fue simplemente un fraude y se corroboró que el eslabón perdido sigue perdido y nunca lo van a Sigue encontrar perdido. porque no existe. Creo que lo comentábamos el programa pasado, uno de estos programas, de que la evolución, todas estas teorías requieren de fe, ¿no? Y para que 50 años haya durado este engaño, porque, o sea, el estudio que demuestre que son cráneos de otros animales y hacerlo pasar como si fuera algo Sí, humano, y vemos que hay un engaño ahí. más que nada, Johnny, cuando encuentran estos huesos, etcétera, nunca encuentran algo del rostro, Ujú. nunca se encuentra cabello, nunca se encuentra nada. Nada. Entonces se trata como de forzar algo, Exacto. de forzar, de darle forma. A la final la ciencia lo termina desestimando, descartando. Claro. Y podrían decir los científicos que de pronto, como en ese tiempo no habían los suficientes análisis para poder corroborar, pero fueron 50 años. O sea, ellos también aplican fe para creer estas cosas. Sí, otro de los temas de la ciencia, ¿no? Muchos científicos, la ciencia va avanzando y van descubriendo cosas, y cosas que la Biblia lo ha dicho con años de antelación, anticipación. ¿No? Y luego simplemente la ciencia lo que hace es confirmar lo que la Biblia Lo que la Biblia ya decía ha antes. dicho. Eso es como otra prueba de que la Biblia es la palabra de Dios, es real. Y yo creo que ya en este capítulo nosotros vamos a cerrar Este tema. el tema de probar que la Biblia es real. Ujú. Creo que hemos dado bastantes datos. Las personas que están viendo esto, si quieren, pueden ir a averiguar. Esto del hombre de Piltdown, a este Charles, todo eso está en internet. No es nada oculto, no hay que ir a los libros, no. Todo eso está a la vista de cualquier persona que quiera averiguar un poquito. Y no solo el hombre de Piltdown, sino hay otros más y que la ciencia mismo se encarga de aclarar que todo esto no es Que no ha real. sido verdad. Pero veamos algunos versículos de la Biblia que nos aclaran cosas que la ciencia descubre luego. Y con esto cerramos el tema ¿Sí? de la veracidad de la Escritura. A no ser que alguien tenga alguna pregunta específica para Para poder ponernos seguir a investigar, conversando. a estudiar, para poder seguir adelante con esto. Perfecto. Entonces estamos por entrar a un tema, para detallarlo más, de revelaciones que encontramos en la Biblia. Obviamente confiamos que Dios es el que inspiró la Biblia y le reveló ciertas cosas a ciertos hombres, autores de estos libros que tenemos en las Escrituras, Sí. donde se hablaba de cosas desconocidas incluso para los mismos hombres que escribieron, pero que después la ciencia iba afirmando y confirmando esa información. Y se dice que Job es uno de los primeros libros, ¿verdad? Así En es. ser escritos. Sí. Y mire lo que dice el capítulo 26, versículo 7. Capítulo 26, verso 7, ahí en el libro de Job. ¿Lo leo? Se habla de la suspensión de la tierra. O sea, la tierra está suspendida, está flotando, está en el aire, ¿no? Así es. Entonces los científicos descubren esto. ¿Se acuerda que hay teorías que dicen que la tierra era cuadrada y que había unos elefantes que sostenían? Así es, Bueno, me enseñaban en la escuela eso. sí, entonces hablemos de la suspensión de la tierra. Ujú. ¿Cuándo dice la Biblia que la tierra está suspendida en el aire? Léalo. Dice Job 26, 7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Y cuelga la tierra sobre nada. nada. ¿No? Entonces, la Biblia ya nos está hablando y nos estaba contando, manifestando que la tierra estaba suspendida en el aire antes que la ciencia lo descubra. Muy bien. Súper interesante La eso. tierra era redonda. Ahí mismo, Ahí en mismo el en libro Job. de Job. Capítulo 22, versículo 14. Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. Pero, Las sí, nubes por el rodean circuito. y hay un circuito, Así es. ¿no? O sea, hay un círculo. Pero no nos quedemos ahí, vayamos al profeta Isaías. Isaías, capítulo 40. Isaías 40. No puse el cronómetro, Johnny, 22, para ver aquí el lo puse. tiempo. Ah, Creo ya. que no lo cogí desde el principio, pero Ya no importa, vamos vamos a a estar llevar unos 10 minutos en exacto. esto y ahí seguimos, avanzamos.
40:22. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. El círculo de la tierra. Regresemos un poquito y vayamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 8, versículo 27. 8:27 dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando trazaba el círculo, ¿no? Entonces, el hombre decía que la tierra era cuadrada y que la tierra, bueno, antes que el hombre vaya al espacio, la Biblia ya nos está hablando de la redondez de la tierra, del círculo, del circuito, de rodear, etcétera, ¿no? La tierra era redonda, escrita hace miles de años en el libro de Job al inicio, luego los proverbios, luego el profeta Isaías también, hablando sobre la redondez de la tierra, ¿no? Vaya al libro de Job otra vez, capítulo 38. Mire que estamos hablando de uno de los primeros libros escritos, ¿sí? ¿No? Job 38. Versículo 24 al 26. Verso 32. 32. Dice, ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? Ya, entonces, ¿de qué nos está hablando? De la rotación sobre sí y en su órbita de la Tierra, ¿no? La rotación de la Tierra. También en el capítulo 28, versos ahí sí 24 a 26. Ok, Déjeme leerlo a mí. léalo. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Y al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Las nubes, ¿no? Y la densidad de las nubes, que las nubes se llenan de agua y por eso llueve, etc. La Biblia es un libro que tiene ciencia, pruebas científicas, ¿no? Nos habla de la suspensión de la Tierra, la redondez de la tierra, de las nubes, de la rotación que tiene la Tierra, y vamos al último. Salmo 135. Y hay más pruebas de estas, pero hasta aquí vamos a llegar nosotros. Salmo 135, versículo 7. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Bien, entonces, ¿por qué cuando llueve hay relámpagos? Dios lo está explicando. Dios es el que hace todo esto. Entonces, no podemos negar a la Biblia porque no podemos comprender cosas. ¿Cómo el autor de, por ejemplo, el libro de Job sabe todas estas cosas? No porque el autor del libro las haya sabido, porque era uno de los grandes científicos. No, simplemente es el libro de Dios, todo es inspirado por Dios y es Dios el que está revelando esto. Johnny, ¿y cuántas cosas más científicas debe haber en la Escritura? Pero como nosotros no tenemos un conocimiento avanzado de la Biblia, mire, la Biblia es tan rica, tan grande, tiene tanto nutriente, que la persona mientras más la lee se da cuenta de lo poco que conoce, ¿no? ¿Y cuántas cosas más debe haber en la Biblia? ¿Cuánta información científica debe haber en la Biblia? Pero nuestra ignorancia no nos permite ver más allá. Pensamos siempre que es lo contrario, que si voy a la Biblia no puedo creer en la ciencia, y que si voy a la ciencia no puedo creer en la Biblia. No, porque una verdad no puede contradecir a la verdad. Entonces, científicos deberían ir a la Biblia, ir a conocer al Creador. Y grandes científicos lo hacen. Así es. Hablábamos de Pasteur el otro día. Es. Lo hacen, acuden a la Biblia. Muy bien, súper interesante el tema, pero bueno, hasta ahí quedamos. Igual si los que están viéndonos, escuchándonos, tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer,
para poder seguir estudiando este tema. Lo esperamos, o cuando nos vean, los que nos ven en la iglesia, también recibimos sus comentarios. Y si alguien tiene alguna objeción o quiere negar, o sea, que sea con base, ¿no? Que sea honesto, que sea sincero. Hay dos tipos de personas que atacan la escritura, creo que lo dijimos ya. Sí, El que lo hace y porque está confundido sinceramente y tiene necesidad de saber, con eso no hay problema porque toda la evidencia que hay termina convirtiendo en la gracia de Dios al que está interesado en saber la verdad. muy bien. Pero hay los que se oponen porque sí, Ujú. ¿no? No quiero porque no me da la gana. No tengo argumentos, no tengo base, pero igual me opongo y aprovecho cualquier oportunidad que tengo para combatir, para contradecir. Y muchas veces solo repitiendo cosas que otros dicen, sin argumentos, sin nada. Entonces, nosotros no vamos a ponernos a discutir, a pelear con nadie, porque no es nuestra intención. Nosotros lo que hacemos es estudiar la escritura con ciencia, dedicando tiempo a hacerlo, ver datos, comprobar cosas, para poder informar a la gente y demostrar que la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad. Ok. Para no toparnos de pronto con esos fraudes también que por ahí pueden haber, y más bien centrarnos en su verdad, en su palabra. Avanzamos entonces al tema que vamos a estar topando hoy de forma central sobre la perseveración, pastor. Los cristianos, ¿en qué debemos de perseverar? Perseverar, ¿no? ¿Qué es perseverar? Perseverar es una palabra clave en el cristianismo. Perseverar significa permanecer en, vivir en, hacer morada en, estar, desenvolverme en, perseverar, insistir en algo, Permanecer hacer algo firme. de corriente, de siempre, Continuo. ¿no? Entonces, lo que queremos analizar hoy, la semana pasada estábamos viendo cómo el creyente puede crecer espiritualmente, Ajá. y lo que vamos a analizar hoy es ese crecimiento del creyente. ¿Cómo se desarrolla? El creyente tiene que perseverar, que es la palabra clave, en el ejercicio espiritual para poder crecer espiritualmente. Y lo que hoy vamos a analizar es la iglesia primitiva. Okay. ¿Qué era lo que ellos hacían para permanecer firmes en el Señor? ¿Cuáles eran sus prácticas? Cuando empieza la iglesia, ¿qué era lo que ellos hacían en sus reuniones para permanecer firmes ante el Señor? Muy bien. Johnny, ¿te has estado a dieta algún rato? Sí, ¿Sí? hace tiempo. ¿Funcionó o no? Sí. Sí. ¿Qué se necesita para que una dieta funcione? Ser perseverante. Perseverar, Disciplina. ¿verdad? Si voy al gimnasio porque quiero tener el músculos, etcétera, tengo que perseverar. Si no persevero, no bajo de peso, Así es. no tengo músculos. Si soy deportista y no persevero en mis entrenamientos, no alcanzo los El objetivo. objetivos. Si soy creyente, debo perseverar para crecer espiritualmente. Y si queremos crecer espiritualmente y si queremos perseverar en la práctica sana, en la sana práctica, en la sana doctrina, ¿a dónde tengo que ir a averiguar? A las escrituras. A las escrituras. Entonces tenemos que ir a la iglesia, a la primera iglesia, a ver qué hacían para crecer en la parte espiritual, para nosotros hacerlo. Muy bien. Entonces, cuando usted se refiere a la iglesia primitiva, está hablando de los primeros creyentes. Claro, cuando empezó la iglesia. ¿Cuándo empieza la iglesia? Pentecostés, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo, los apóstoles, 120 reunidos en número, los apóstoles empiezan a predicar, etcétera. Convierte en 3.000. Y empieza la iglesia, ¿verdad? Empieza la iglesia, estaba en Jerusalén en la Pascua, Pedro viene y predica su primer sermón evangelístico y dice la Escritura que 3.000 varones, aparte tiene que haber habido mujeres y niños, Claro. pero nos habla la Escritura que 3.000 varones se convirtieron y empieza el desarrollo de la iglesia, empiezan a reunirse y eso es lo que queremos ver. Muy bien. ¿Qué empezaron a hacer? ¿Qué empezó a hacer la iglesia en sus reuniones? Okay. Es un tema súper interesante porque obviamente la situación en ese tiempo era diferente y vamos a ir viendo también cómo esa perseverancia va también
cambiando un poco, pero igual guardando lo principal, ¿no? Que es compartir y todo lo que vamos a ver. Sí, los detalles tal vez no es lo más importante, Ujú. pero sí la práctica en sí. ¿Cómo lo practicaban? Tal vez es lo que, el detalle, ¿no? Ujú. ¿A qué hora? ¿Qué día? Eh. Eso no es lo más importante. Lo importante es lo que hacían, Ujú. qué era lo que practicaban, Ok. lo que el creyente debe tener en la reunión para poder crecer espiritualmente. Para poder practicar esa disciplina. Exacto. Muy bien, entonces vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42 es clave. Si alguien tiene su Biblia a la mano, subráyelo, Ujú. porque si usted quiere saber cuál es la práctica, la liturgia, si hablamos en términos más religiosos, Religiosos. si quiere saber cuál es la práctica de los primeros creyentes y la práctica que debería seguir la iglesia, bueno, aquí está. Leo solo el 42 o el 40. Como usted quiera, Johnny. 40. Te manda, yo soy su invitado. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, aquí tenemos 4 prácticas Ujú. importantes. Una, doctrina de los apóstoles. Así es. Otra, comunión unos con otros. Otra, partimiento del pan. Johnny, ¿qué es el partimiento del pan? La cena del Señor. La cena del Señor, ¿verdad? Y las oraciones. Ujú. 4 prácticas de la iglesia primitiva, la primera iglesia, que les permitió desarrollarse y crecer siguiendo al Señor Jesucristo. Recuerde que ahí estaban los apóstoles, Así es. siguiendo las enseñanzas del Señor Jesucristo. Entonces, si ellos empezaron a poner esto en práctica, ¿de quién lo aprendieron? Del Señor Jesús. Y por algo habrá sido, ¿no? Entonces, Así es un buen ejemplo para que nosotros podamos seguir practicándola. esa práctica y perseverar en esto Exacto. para poder crecer de la forma como ellos crecían. Muy bien. Entonces vamos a ir viendo, creo que cada uno de estos temas, Las 4 de prácticas. las 4 prácticas, y de ahí vamos viendo también cómo nosotros la practicamos actualmente. Sí. ¿Ok? La primera, la doctrina de los apóstoles, pastor. Doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles no pertenece a los apóstoles. Así es. La doctrina pertenece a Cristo, al Señor Jesucristo. Como ellos anduvieron con el Señor Jesucristo 3 años prácticamente, vivieron con Él, caminaron con Él, miraron todo lo que Él hizo, escucharon todo lo que Él dijo, aprendieron todo lo que Él enseñó. Entonces, esta doctrina que viene de los apóstoles sale realmente del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo enseñó todo que vino de el Padre, Así es. ¿no? El Padre es el que en el corazón del Padre está toda la doctrina. Cristo como Hijo vino y enseñó todo lo del Padre. El Espíritu hoy en día nos ayuda a nosotros a comprender. Recuerde que las cosas espirituales, ¿cómo se disciernen? Espiritualmente. Espiritualmente. Entonces, si no tenemos el Espíritu, no podemos entender las cosas espirituales. Entonces, como tenemos el Espíritu Santo, ¿cuándo tenemos el Espíritu? Cuando creo en el Señor. Efesios 1:13. Efesios Cuando 1:13. creo en el Señor Jesucristo, Soy tengo la sellado. garantía de que Dios me ha sellado con su Espíritu, con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu me enseña a través de la Escritura, de la doctrina de los apóstoles o de la enseñanza del Señor Jesucristo a sus apóstoles, a mí a crecer en la parte espiritual. Muy bien. Y va de la mano con lo que estuvimos hablando la semana pasada del fundamento, Sí. ¿no? 1 Corintios 3. El fundamento. ¿Quién es el fundamento? Johnny, Cristo Jesús. es el fundamento. Y es imposible, no se puede crecer espiritualmente si no leo la Biblia, Así es. ¿no? Mucha gente, si usted le pregunta, ¿crees en Dios? El 95% de la gente dice sí, por lo menos en este país, ¿no? Hoy cada vez hay menos gente que cree en Dios, tristemente lo digo, pero es una realidad. Pero si decimos crees en Dios, la gente dice sí. Entonces dice sí. Y si pregunta, si se hace una segunda pregunta y se pregunta, ¿pero lees la Biblia? ¿Qué dicen? No. Va a la iglesia. Ay, es que no entiendo. Y dicen no.
Hay mucha gente que asiste a iglesias, independientemente de qué iglesia sea, Ujú. ¿no? Y el domingo llega con su Biblia debajo del brazo. Pero, ¿la lee en su casa? Posiblemente no. Entonces, digo que creo en Dios, pero ¿hasta dónde le creo si no lo busco, si no leo, si no me entero lo que Él dice? Ujú. Yo ni lo voy a comprometer. A ver, Bueno, ya sé la respuesta, por eso con tranquilidad se la pregunto. ¿Usted ha leído toda la Biblia? sí. Ya, por Me ha eso se lo costado. preguntaba, porque yo sabía que sí. Yo también. Hace algunas semanas dijimos que le preguntaron a un hombre cómo está seguro que la Biblia es real. Ajá. Y él respondió, porque la he leído toda. Yo he leído la Biblia toda, no una vez, la he leído varias veces, ¿no? Tengo desde los 22 años, antes me la leían y aprendía involuntariamente, pero desde los 22 años hasta el día de hoy, que tengo 53, paso todos los días leyendo la Biblia. Entonces ya realmente no sé cuántas veces la he leído, han sido algunas porciones más que otras, y estoy totalmente convencido que es verdad, no porque me lo dicen, sino porque lo investigo, lo estudio, lo leo, lo vivo, pongo en práctica lo que el Señor me dice. Y muchas veces ha sido muy difícil, muchas veces ha habido confrontación, muchas veces ha habido ganas de cerrar este libro y salir corriendo y no querer saber nada. Y también cuando se topa con una parte que no se entiende, ¿no? ¡Ja! Y de esas hay muchas. De esas hay muchas. Y de esas hay muchas. El único que entiende toda la Biblia es Dios. Y si hay alguien que dice que entiende toda la Biblia, entonces sería Dios. Exacto. Porque hay mucha. Que sería perfecto esa persona. Sí, y en la Escritura hay demasiada profundidad de enseñanza. Mucho, mucho. Hay tantos temas. Es muy extenso. Creo que alguna vez se lo dije. En alguna ocasión le pregunté a mi papá. Mi papá es un hombre para mí muy destacado, conocedor de la Escritura. Y cuando yo estaba en mis primeros pasos, empezando a leer y aprender, le hago una pregunta. ¿Cuántos años necesito para tener un conocimiento más que sea superficial de la Escritura? Y él hace esto. Empieza a contar sus dedos, ¿eh? Hasta que llegó al quinto dedo y dice, unas 5 vidas más o menos. Me desmoralizó, porque yo con entusiasmo leía mucho para... Podemos leer toda nuestra vida la Biblia y como le dije hace un momento, mientras más leemos y más estudiamos y más avanzamos en el conocimiento, nos damos cuenta lo poquito que conocemos a Dios. Sí. Porque hay tanta profundidad que conocemos mínimo. Así es. Y es, por ejemplo, en nuestro país no es un hábito común la lectura. Entonces, personalmente es algo que me ha costado. ¿Sabe cómo se reconoce a un europeo y a un latino? La Se va a la lectura. playa y ve a una persona acostada, ¿verdad? 2 personas. Si están conversando, son latinos. Si están leyendo, es porque son europeos de otro lado. Pero sí, algo que le quería preguntar sobre este tema. Cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles y decíamos lo que ellos aprendieron acerca del Señor Jesucristo, mucha gente piensa que solamente el Nuevo Testamento, por ejemplo, es para los creyentes hoy en día y el Antiguo Testamento no. ¿No? Y decimos, no, pues si yo practico la doctrina de los apóstoles, tiene que ser solamente el Nuevo Testamento. Y también lo contrario, Johnny, y eso a mí me preocupa. También, sí. Porque hay personas que, estando bajo la gracia del Señor Jesucristo, quieren llevar a la iglesia a vivir la ley, la liturgia del Antiguo Testamento. La liturgia y la ley del Antiguo Testamento y esclavizarlos bajo la ley nuevamente. Tanto así que Pablo se quejó con los Gálatas sobre el asunto, ¿no? ¿Quién os fascinó? Dice Pablo. Gálatas insensatos. Empezaron en la gracia y ahora quieren volver a la ley, etc. Pero así también hay otras personas que dicen, no, el Antiguo Testamento no me sirve, solo me sirve el Nuevo Testamento. No. Yo creo que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para exhortar, corregir, enseñar, redarguir, etc. A fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra y sea perfecto. Entonces, le voy a hacer una pregunta a Johnny. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Abraham fue el primero que creyó por fe. ¿Dónde encontramos esa enseñanza, esa historia? Génesis. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. No está en el Nuevo Testamento. No. ¿Verdad? Entonces, Y es necesario aprenderla, o sea, desde, conocerla. desde el capítulo 2 de Génesis, 1, 2, 3 de Génesis, ya empiezan a hablarnos
de Cristo Ujú. al futuro. Entonces, toda la Escritura sirve para enseñarnos. Es verdad que a los israelitas se les enseñó a vivir bajo la ley, Ujú. pero eso fue Eso era como eh, su constitución. el ayo, lo que dice el libro de Gálatas, eso fue la, ¿cómo se dice? La niñera Claro, que cogió de la mano al niño para llevarlo hasta Cristo. era como Pero el no quiere decir supervisor. que es malo. El mismo Pablo dice, la ley es buena. Ujú. No, hay cosas como no matarás, no mentirás, etc. Esas cosas son buenas, no podemos descartarlas. Pero también somos conscientes que Cristo nos salva no por obras que hayamos hecho, Ajá. sino por gracia. Pero no quiere decir que vamos a descartar el Antiguo Testamento así de una sola. No, hay tantas historias de tantos hombres. Permítame ir un ratito Sí. a la escritura. El libro de Hebreos. Y son historias que realmente nos van revelando al mismo Señor Jesucristo en muchas ocasiones. Sí, ¿Cuál? él mismo las cuenta. El libro de Hebreos. Mire el capítulo 12, el versículo 1. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Pare ahí. ¿Qué nube de testigos tenemos? Bueno, según lo que dice en el capítulo anterior, Todo el capítulo 11 empieza a hablar desde Abel, ajá, ¿verdad? versículo 4. Y empieza a nombrar, el autor del libro de Hebreos, empieza a nombrar a tantos de estos catalogados héroes de la fe, Ujú. y empieza a dar nombres, ¿no? Y nos dice que si todos fueran nombrados, entonces esto no terminaría. Y te concluye en el versículo 1 del capítulo 12 diciendo, teniendo nosotros entonces todos estos testigos, ¿de qué nos sirven todos esos testigos? En este caso, ejemplos de la fe. Ejemplo, la enseñanza de sus vidas Ujú. nos sirven a nosotros para que nosotros imitemos sus vidas, sigamos su ejemplo, la fe de David, Ujú. Sansón, Moisés. Moisés, Gedeón, Josué y Caleb. Se dice que de la Biblia el 80-90% de los personajes principales se cuenta, y eso es lo bueno de la Biblia, Ujú. lo bueno y lo malo. Así es. Por ejemplo, se nos habla de la negación de Pedro, qué vergüenza para Pedro. Se nos cuenta de que en tiempo de guerra David estaba en su terraza y miró a Betsabé bañándose y la llamó y casi que la violó. Ujú. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Se nos cuenta del rey Salomón que se fue tras los dioses de las mujeres, las que él ama. Entonces nos cuentan lo bueno y lo malo. Abraham, el pecado de Abraham, que hoy tiene dividido al mundo en dos. Ujú. Pero también nos cuenta de hombres como Josué, por ejemplo, como el apóstol Pablo después de su conversión. Y hay un 10 a 15% tal vez de personajes bíblicos en los que no se encuentra falla. Sabemos que pecaron porque eran hombres, pero que no se habla de ellos ningún reproche, ninguna cosa mala. Entonces, ¿cómo poder descartar vidas como las de Josué, como las de Caleb, y decir que eso no sirve para mi enseñanza cuando son hombres que probados por Dios y con calificaciones altas? Ujú. Jonás, ¿no? El hombre que desobedeció directamente lo que el Señor le mandaba. Y así muchas cosas más. El apóstol Pablo, creo que en Colosenses dice que muchas cosas que encontramos en las Escrituras del Antiguo Testamento para nosotros son sombras de lo que Sí. vendría a ser. Y a ver, y el Nuevo Testamento es un complemento del Antiguo. Todas las fiestas judías tienen un significado que luego se cumplen en la vida de Cristo. Por ejemplo, la Pascua, Ujú. ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos, la venida del Espíritu. O sea, se complementan. La Biblia es una Pentecostés. sola, está uniformemente completa, no sé cómo explicarlo. Armonía. Tiene una armonía uniforme perfecta. La unidad. Entonces no podemos decir, ese libro es para mí, este no es para mí. Sí es verdad, como decíamos hace un momento, que el Señor Jesucristo, que vino y cumplió la ley, Ujú. porque Él la cumplió, y en Él se cumple la ley, y nosotros somos salvos por la gracia cuando Él cumplió la ley. Porque nos imparte de su justicia. Entonces ¿no? nosotros no estamos llamados a seguir la ley como
medio para salvación, porque es imposible. Nosotros podemos ser salvos por la gracia de Cristo, por su muerte en la cruz y porque Él cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir. Exacto. Entonces nosotros no somos seguidores de ley, sino de Cristo. Amén. Entonces, esta perseveración en la doctrina de los apóstoles me habla de guardar su palabra, sus mandamientos. No solamente una parte, sino toda, ¿no? Lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Johnny, aquí hay una advertencia bien seria en esta parte. Vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 2. Adelante. Deuteronomio 4, 2. ¿Ok? ¿Lo leo? Por favor. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Aquí hay un mandato y me voy a los primeros libros para que veamos desde cuándo viene la orden. ¿Ok? ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la orden? No añadir ni No añadir disminuir. y no disminuir. No pongas más y no quites de la escritura. Vámonos, nosotros por libro diríamos vamos a la mitad del libro. Pero en la época de Salomón, vamos al libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 30, versos 5 y 6. Proverbios 36. 5 y 6. 5 y 6. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas y seas hallado mentiroso. 5 y 6 leyó. Sí. Ya. Ahora, vayamos al libro de Apocalipsis. Uf. Capítulo 21. Vamos al final de la Biblia, al último libro de la Biblia y al último capítulo de la Biblia. Apocalipsis. Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Sigan. 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Bien, entonces la enseñanza, casi desde el inicio hasta el final, ¿cuál es? No aumentes, no quites a la palabra de Dios. No añadas y no quites, Ujú. ¿no? Y la primera iglesia, los apóstoles con los seguidores que estaban, ¿qué practicaban? Las enseñanzas del Señor. Las enseñanzas de Cristo. La semana pasada veíamos que no hay otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Y en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20, nos dice que el fundamento de los apóstoles y que la piedra angular es Cristo. Así es. De apóstoles y profetas, ¿no? Ujú. Entonces, no necesitamos nada más que este libro, que la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, en el cual perseverar. ¿Cuál es el problema de la religión? ¿Cuál es el problema del hombre? El hombre acepta en muchos casos la palabra de Dios, pero la trata de adornar con enseñanzas de hombres. En algunos grupos religiosos le llaman dogmas Ujú. o sacramentos. Sí. Enseñanzas de hombres. Fuera, ¿qué decía la Escritura? No añadas, no quites. No quites. Otros dicen que se les apareció un ángel del cielo, por ejemplo. Ajá. No vamos a dar nombres de nada, ¿ya? Vamos a respetar. Ok. Que se les aparece un ángel y les dice, mira, este libro es igual que, es un complemento, igual que importante que la Una Biblia. revelación igual de importante. Una revelación igual de importante. Entonces, este grupo de personas acepta este libro Ujú.
Hoy día el mundo está dividido, ¿no? Sí. No sé si decirlo, no. Bueno, Mahoma se apareció ya y vino con un libro, al igual que otras religiones. Mire lo que dice el libro de Gálatas, porque esto es bien interesante. Gálatas capítulo 1. Ya que usted ha nombrado antes de leerlo, igual cuando uno también va a investigar ese tipo de revelaciones, uno se puede encontrar que algunos también son unas historias medias turbias, ¿no? Así como leíamos sobre el caso del hombre de Piltdown. Sí, Uno se puede encontrar que son historias que también uno podría encontrar defectuosas, por así decirlo. ¿Cuál me dijo Gálatas? Gálatas 1, leamos desde el 6 en adelante ya. Muy bien. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Evangelio hay uno, el de Cristo. Pero hay algunas personas que perturban, que quieren pervertir el evangelio. Evangelio es uno. Algunas personas dicen, no, es que es la forma como lo interpretas. No, eso no es real. La palabra de Dios es una, tiene una sola interpretación. El Espíritu es El uno. el Espíritu es uno. El problema es que empezamos a añadir, empezamos a adornar lo que creemos y cambia las cosas. Siga leyendo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, Repita eso. mas si aún nosotros. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Pablo. ¿Con quién andaba Pablo? Pablo Los andaba con discípulos. Silas, andaba con Bernabé, andaba con Lucas, andaba con Marcos, andaba con Timoteo, andaba con Tito. Pablo apóstoles. tenía un grupo, Pablo tenía un grupo que lo acompañaba, que eran misioneros, iban por las diferentes ciudades, etcétera, enseñando. Y eran importantes, eran reconocidos. Le escribe 2 cartas a Timoteo, le escribe una carta a Tito, y así. Lucas es el que escribe el libro de los Hechos, escribe el libro de Lucas. Ya. Entonces, Pablo está diciendo, ni yo, Pablo, ni ninguno de ellos que andan conmigo. ¿Y quién más? Un ángel del cielo. O un ángel del cielo que se aparezca y traiga algo adicional, algo para adornar. ¿Qué dice? Os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es dura, significa maldito. En otras palabras, si alguien hace esto, que caiga maldición sobre él. 8, perdón. No, sí, 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo repite. Si alguno predica cosa extra de lo que ya se ha dicho, sea... Anatema. ¿Qué decía el Señor? ¿Qué decía la Escritura de esas 3 porciones que leímos? No que quitar- aquel que añade o aquel que quita, ¿qué pasa? También es hallado mentiroso. Hallado mentiroso, Uno va a ser caerán quitado. las maldiciones sobre él. En otras palabras, sea maldito. Pablo no está enseñando nada ni está siendo duro, está repitiendo lo que aprendió. lo que sabía, lo que aprendió, ¿verdad? Entonces, yo no puedo permitir que alguien venga y me diga, que se me aparezca un ángel y me diga, mira, esto es igual que la Biblia, créelo igual que la Escritura. No puedo permitir que alguien venga y me diga, mira, solo yo entiendo, por eso hago mi libro y con mi libro te explico lo que está en la Biblia. No, dice Pedro que ninguna profecía es de interpretación privada. Creo que es necesario ir ahí. Primera de Pedro. Algunos de esos libros que usted dice que hay, que existen, que la quieren comparar con la autoridad de la Biblia, algunos de las historias nos cuentan que es prácticamente una interpretación privada, ¿no? Una revelación privada, solo a ellos. Sí, y solo a través ellos. de instrumentos especiales. Son podían exclusivos, verlo. ¿no verdad? Sí. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 1. Leamos el verso 19 hasta el 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cuál es, Johnny? La Biblia. La Biblia, siga. Estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación Ninguna privada. profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, no me digan que solamente hay ciertos hombres que entienden ciertas cosas y yo tengo que leer sus libros para comprender lo que Dios dice. O depender de sus enseñanzas. O depender de lo que ellos enseñan. Cuando Dios me dice que me ha dado su Espíritu, que me ha dado su palabra, para que el Espíritu me guíe a su palabra y si yo lo amo, le obedezca. Así es. ¿No? Entonces, no existen diferentes evangelios. Es un evangelio, pero lo que hacen las religiones es adornar la Biblia, poner cosas alrededor. Algunos dicen para hacerse los importantes. ¡Ay, es que Dios me ha dicho tal y tal cosa! Estoy añadiendo. Y muchas veces las cosas que dicen contradicen lo que Dios ha dicho. Eso es una blasfemia, herejía. Blasfemia. Contradecir. Porque Dios no se contradice, Dios es perfecto y no va a utilizar a un hombre para contradecir lo que ha dicho en su palabra por tanto tiempo. Exacto. Yo lo que necesito es la palabra de Dios, comunión con Dios, santidad, orar, leer la Biblia y obedecerle a Dios. Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Analicemos ese texto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay mucha gente, Señor, 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 Señor. ¿Quién es el que entra en el reino de los cielos? El que clama a Dios, el que está Señor, Señor, el que canta, ¿quién entra en el reino de los cielos? El que hace la voluntad. El que obedece la voluntad de Dios es el que entra en el reino de los cielos. Así que no porque escuchamos a una persona hablar de Dios, ya quiere decir que es un hombre de Dios. ¿Sabía Johnny que el 80% de la brujería, en el 80% de la brujería se utiliza el nombre de Dios para hacer brujería? Entonces, no porque hable de Dios, quiere decir que soy de Dios, ¿no? Y el texto es claro y son palabras del Señor Jesucristo. No el que dice ser, sino el que obedece, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y lo que viene es interesante, siga leyendo, 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Profetizamos? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hicimos milagros. Yo no estoy diciendo que Dios no puede utilizar profecía, echar demonios, hacer milagros. Dios es Dios. Y yo no soy nadie para decirle a Dios lo que Él debe hacer. Lo que estoy tratando de que veamos aquí es que hay muchos que hacen estas cosas. ¿Y qué le responde Dios? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quién es el que está con Cristo? El que obedece a Cristo. El que no quita, el que no añade, está con Cristo. El que obedece es el que está con Cristo. Pero no porque hago grandes cosas, entonces quiere decir que estoy más cerca de Dios. Ningún ser humano es digno de estar cerca de Dios. Si estamos cerca de Dios, es por su gracia, por su amor, por su sacrificio en la cruz. Y Él vino para salvarnos a todos. Amén. Y Él nos ama de la misma forma a todos. Y Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Johnny, ¿por qué fue destruido varias veces el pueblo de Dios? Por no guardar su mandamiento. Palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque mucha gente se aprovecha de la falta de conocimiento. Muchos hombres se aprovechan de la falta de conocimiento de la gente y enseñan lo que la gente quiere oír. Hablemos de un hombre normal. ¿Qué quiere oír? Preguntémosle a los políticos, ¿qué quiere oír un hombre normal de pueblo? ¿Qué quiere oír el hombre? El hombre normal quiere oír que va a tener salud, que va a tener dinero, que va a tener... Y si le ofrecen eso, entonces cae muy rápidamente. ¿Qué ofrece Cristo? Salvación, vida eterna,
vida en abundancia. Pero tenemos que ser humildes. Ujú. Tenemos que obedecerle y no es fácil. Ahí viene la salvación. Una vida espiritual. Cuando querramos ver a un hombre espiritual, no veamos los grandes milagros que puede hacer. ¿Cuál es el fruto del Espíritu en la vida de un hombre? Amor, paciencia. Amor, benignidad. gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad o fe, fidelidad en este caso, mansedumbre y templanza. Templanza quiere decir dominio propio. De nada sirve un embellecimiento externo, todo lo que yo pueda hacer por fuera, todo lo que pueda decir por fuera, si adentro. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. De nada sirve que por fuera esté blanco si por dentro está podrido. El Señor escudriña el corazón, no lo que el hombre dice, sino lo que el hombre tiene adentro. Doctrina de los apóstoles. Doctrina de los Las enseñanzas de Cristo. De pronto, alguno de los que nos están escuchando, pastor, que haya estado lejos de estas enseñanzas, de estos mandamientos, ¿tiene chance todavía de regresar? Por supuesto que sí. Sí, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es amor, Dios lo que quiere es que escudriñemos la Escritura, que lo busquemos. Recuerdo un poco, estaba buscando el ejemplo del rey Josías, un rey de Israel, que uno de sus sacerdotes encontró en un libro que había sido abandonado por el pueblo. Sí, prácticamente destruido el templo y todo. Está todo en desorden y viene este es un sacerdote y lo lleva al rey y él se pone a llorar, se pone triste y todo el pueblo, porque se daban cuenta que estaban ellos yendo o viviendo en contra de la voluntad de Dios. Creo que por eso la importancia de perseverar, ¿no? Porque podríamos estar viviendo y haciendo cosas, incluso en las iglesias, que aparentemente van de acuerdo a enseñanzas, pero que pueden ser solamente enseñanzas de hombres, como decíamos, ¿no? Estamos hablando, Johnny, si me habla de Josías y el pueblo, y estamos hablando que vamos a la iglesia y tenemos una práctica de religiosidad y no de salvación, ¿cuánto tiempo vamos? Ya estamos con el tiempo, deberíamos ya vamos concluir. a terminar con esto. Sí. Déjenme mirar este último verso. Sí. Entonces, se puede decir que la ignorancia nos ha llevado a la esclavitud, ¿verdad? A la esclavitud del pecado. Tal vez nuestro corazón es sincero, es honesto y estamos buscando a Dios con todo el corazón. Pero eso no me quita la ignorancia. Así es. El desconocimiento de la palabra de Dios. Solamente le voy a hacer una pregunta a los amigos que nos ven. ¿Ha leído usted la Biblia de tapa a tapa una vez? Hágalo, lo invito, por favor, hágalo porque es la palabra de Dios. Mire lo que dice este texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Usted me dice si hay oportunidad todavía. Dice así el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién le dijo? A los judíos. Que habían creído en él. Entonces parece que eran hombres que simpatizaron, ¿no? Porque más adelante, en el verso 44, mire lo que les dice. Se puede leer. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero habían simpatizado, habían creído, no habían depositado su fe en Cristo, pero estaban simpatizando con él. A los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, que es de lo que hemos venido hablando todo este tiempo. ¿Cuál fue la enseñanza del Señor a esta gente? Si vosotros, ¿qué? Permanecieres. Permaneces en mi palabra, que era lo que hacían los apóstoles. Si permaneces en mi palabra. Permanecer, que tiene que ver con perseverar, ¿no? Como permanecer palabra. Es perseverar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para perseverar? Leer, aprender, vivir. Memorizar, involucrarme, estar en ello, porque de nada me sirve leer y hacer todo lo contrario. Eso no es cristianismo, exacto. Eso es religión. Cristianismo es leer, aprender y cambiar, vivir con el poder de Dios. Así es. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, yo puedo ser una persona que simpatizo con Cristo, pero eso no quiere decir que soy su discípulo. Simplemente estoy en la iglesia calmando mi conciencia,
cantando a Dios porque me agrada a Dios, pero ¿qué necesito para ser su discípulo? Permanecer. Obedecer. Obedecer. ¿Y hacer cuál su es el voluntad. resultado de permanecer en su palabra? Y conoceréis la verdad. Si yo no permanezco en la palabra de Dios, si yo no camino en la palabra de Dios, porque eso me lleva al conocimiento de la verdad, ¿dónde estoy caminando? En contra de la voluntad de Dios. En el engaño, En el engaño. en la mentira. Juan 14:6. Yo soy el camino, La verdad. la verdad. Él es la verdad. Por eso Él quiere que permanezcamos en su palabra. Pero si yo no conozco su palabra, si yo no obedezco su palabra, sigo un montón de rituales que las religiones se inventan para tener ocupados a los feligreses, sigo y hago un montón de cosas, ¿no?, que tienen entretenido a las personas, pero no aprendo su palabra. La única forma de conocer la verdad es conociendo la palabra de Dios. Y el conocimiento de la verdad me hace Libre. y la verdad os hará libres. La única forma de ser libre, si no soy libre, ¿qué soy? Esclavo. Y si no conozco la verdad, ¿qué conozco? La mentira. La mentira. Y Satanás es el padre de mentiras. Y yo ni 2 más 2 es 4. Si yo no estoy leyendo la Biblia, no estoy conociendo la verdad, estoy siendo esclavo. Pero si yo leo mi Biblia, si yo vivo mi Biblia, yo conozco la verdad y la verdad me da libertad. Cristo me hace libre. Así es. Y un consejo para los que nos están escuchando, ¿no? Esfuércense, esforcémonos también todos para estudiar su palabra. Ahí a veces uno escucha a gente repetir cosas que no están en la Biblia. Dice, como dice la Biblia, ayúdate que Dios te ayudará. Y son cosas El que se levanta temprano, Dios le ayuda. Dios lo ayuda. Pero pastor, por eso quisiera, como no vamos a terminar orando, que usted desafíe aquí a los oyentes, a los que nos están viendo, Sí. a leer la Biblia. Con eso nos despedimos. Antes de mi desafío, gracias a George y a Lain y a Maite y a Manuel. Usted sabe los nombres Que toditos los auspiciantes. de los auspiciantes, ¿cómo se llaman las? Render, EC, está Dronline, Maite también tiene Color Kids Color Kids. y Manuel tiene Spritz. Bueno, Gente muy talentosa. Pues, sí, y gracias por lo que están haciendo y gracias a usted, Johnny, por invitarme a mí, por la compañía y aquí el desarrollo de este programa. Si no leemos la Biblia, no podemos crecer espiritualmente. Cualquier doctrina, si utilizan el nombre de Dios, me va a engañar. Y Dios dice que por falta de conocimiento se extravió su pueblo. Y Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No es fácil. Hay que ser valiente y hay que esforzarse para andar en el camino de Dios. No te desvíes de mi palabra ni a diestra Ni a siniestra. ni a siniestra, para caminar en el camino recto, en el camino de la verdad, en el camino que va al cielo, en el camino de Cristo, siguiendo las huellas de Cristo. Por favor, lea su Biblia. Lea su Biblia. No nos crea a nosotros aquí. Créale al Señor. Él es el camino al Padre, el único que lo puede salvar. Y si usted es de Cristo, tiene el Espíritu Santo en su vida y el Espíritu le ayuda a comprender la verdad, Dios quiere tener una relación personal con usted. Por favor, lea su Biblia y pídale a Dios que lo acerque a Él, que lo acerque al Padre. Que el Señor lo bendiga. Muy bien, nos vemos en un próximo episodio y ahí le va a aparecer un video recomendado por YouTube para que siga escuchando más episodios de IE Podcast. Bendiciones.